Hey kids, how are you? Hopefully you are so good. Uh, the first thing that we're gonna do, we're gonna start off by going through all of this stuff. Yes? So let's get started. I want you to go to page 25. Please go to page 25 and you are going to see several questions within a box. Quiero que vayan a la página 25 y ustedes van a ver en una cajita varias preguntas. Algunas de ellas vienen dobles. El caso, por ejemplo, de la 4, viene una pregunta doble, que aquí la puse abajo, 4, y tenemos la número 6, que es una pregunta doble, ¿vale? Pero antes de pasar a esto, tenemos que ver un concepto básico, las famosas, lo voy a poner acá, las famosas WH questions, ¿vale? Estas, ¿por qué WH questions? Porque estas empiezan con WH, ¿vale? Vamos a ir de lo más básico para darles contexto y al mismo tiempo repasar. Muy bien. Ustedes recuerdan que estamos viendo el simple past, ¿vale? Vamos a ver, venimos viendo la forma afirmativa de hacer una oración de simple past, luego vimos la negativa y hemos estado últimamente enfocándonos a la forma interrogativa, que no es nada más que la preguntas. Muy bien, cuando tú quieres afirmar que tú u otras personas hicieron algo en el pasado, entonces, pues obviamente vas a utilizar una afirmación. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, he, por decir algo, ¿sale? Para hacer una oración afirmativa, he seguido del verb, de simple past verb y un complemento, ¿vale? En este caso podemos utilizar uno de los verbos que ya vimos. Por ejemplo, en este caso hemos visto el verbo scream, ¿vale? Obviamente no lo vamos a utilizar en su forma infinitiva, sino que lo vamos a utilizar en su forma en simple past. En este caso es screamed. Screamed. Espero se escuche un poquito la diferencia. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que escuchen la diferencia del sonido de este a este. Es igual, solo al final hay una pequeña diferencia. Scream, screamed. Muy bien. He screamed loudly. Loudly es fuerte en sonido, ¿sale? No se utiliza para fuerte acá, sino fuerte en sonido. Muy bien. He screamed loudly. Ese es un ejemplo sencillo de una oración afirmativa del presente simple, ¿vale? Ahora vamos a hacer esa misma oración en forma negativa, negando que no hizo eso. Muy sencillo. He didn't, acuérdense, scream loudly. Dos cambios de la primera a la segunda. El primero, acá lleva didn't. El segundo, ya como lleva didn't, ya no lleva en la forma del verbo en pasado como acá lo está, ¿vale? Este solo se utiliza para las afirmaciones, la forma en pasado. Ojo, no todos los verbos, recuerden, terminan con ed, solo los que son regulares, como el caso de scream. Scream sí lo es, pero hay otros que no. Ejemplo, buy, que es comprar. Buy, su pasado es bought. Bought, ¿vale? Bought. Entonces, este no va a ser así. Obviamente no es así, su pasado es así. Por eso hay que aprendérselos. Yo a ustedes no los he obligado a que se aprendan una larga lista. Simplemente los que vamos viendo con el paso de las lecciones, de las clases, eso sí váyanselos aprendiendo. Para que no se los aprendan de forma forzada una lista así grande, sino los que vamos viendo, apréndanselos qué son y su forma en pasado, ¿vale? Bueno, entonces continuamos. Este es afirmativa, negativa, y vamos a hacer la forma interrogativa. Obviamente tienen que recordar que siempre vamos a empezar con el did, ¿sale? Permítanme tantito. Ok, el did seguido de un sujeto. En este caso vamos a utilizar he. Did he scream loudly?
y cerramos. Recuerden, las preguntas en inglés solo llevan signo de interrogación al final, enfrente no. En español sí es de los dos lados, pero en inglés no. Bueno, eso es para recordar. Igual lo mismo, tanto en las oraciones negativas como las interrogativas, que la interrogativa no es más que una pregunta, tiene que llevar el verbo, digamos, en infinitivo o presente. Es su forma natural, por así decirlo, en otras palabras. Ya, fíjense aquí, igual. ¿Por qué? Porque en este caso, en la negativa, el didn't hace que cambie, que este se transforme al pasado, sí transformarse en la escritura, pero en sí su connotación es hacia el pasado. Entonces, el didn't genera que se cambie al pasado y al mismo tiempo en negativo. El did, en este caso, el did hace que se transforme al pasado, este verbo, igual, lo mismo, solo que aquí tiene doble función, pasado y negativo, y aquí solo pasado, ¿vale? Y siempre van a iniciar con el did para hacer una pregunta en pasado simple. En otras palabras, si tú le quieres preguntar a una persona qué es lo que hizo ayer, antier, hace un año, etc., tienes que utilizar siempre el did al principio, ¿vale? Muy bien, aclarado ese punto, voy a borrar esto para poder pasar a lo siguiente, porque este espacio lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, nosotros sabemos que iniciamos las preguntas con did, ¿verdad? Pero en este caso ustedes pueden estar preguntando, bueno, si las iniciamos con did, ¿por qué aquí no las iniciamos? Porque tenemos las WH question, que cada una de estas preguntas ciertas cosas específicas. Cuando tú quieres saber qué, el qué de algo, utilizas el what. Creo que sabemos todos qué es el what, ¿verdad? Lo utilizamos en preguntas tan básicas, digamos, en el primer nivel, los primeros niveles de inglés, el what is your name, por ejemplo, what is your favorite meal. Es un WH word que ustedes lo utilizan demasiado, ¿sale? Sabemos que el what es para cuando tú quieres saber el qué. En este caso, what did you eat last night? Yes. So, lo que ustedes hacen aquí es poner el what al principio cuando quieres saber qué. ¿Qué hiciste? ¿Qué? En este caso, what did you eat last night? Ok. Creo que ahí no hay mucha complicación, pero vamos desde lo básico construyendo de a poquito. Vamos a la siguiente que dice where. Where. Where es un WH word que tú utilizas cuando tú quieres saber sobre el lugar o sobre la locación, ¿vale? En este caso su significado es. Entonces, aquí tenemos una oración que dice where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Quieres saber el lugar, para eso utilizas where. Muy bien, el lugar en el que esta persona hizo esto, go, que es ir, yesterday. So, entonces tenemos el siguiente, when, que es un WH word que utilizamos cuando nosotros queremos saber sobre el momento o sobre el tiempo en el que se hace algo, en el que sucedió algo. En este caso sucedió porque es el pasado simple. Entonces, cuando queremos saber eso, utilizamos when, que significa, recuerden, este es para el momento, el tiempo en el que pasó algo, el lugar y para qué, para la cosa que. Y tenemos en este caso, continuando con esta, where did you go to the movies? When did you go to the movies? When? ¿En qué momento? ¿Vale? Y tenemos la última, que esta se decanta por una diferencia en la estructura de la oración. Pero primero vamos a ver de qué se trata. Who, este es what, where, when. Acuérdense que todo es who al principio. What, where, when. Y este no, este en su pronunciación es who, no who. ¿Vale? Y este pregunta sobre la identidad de una persona. Específicamente significa. Entonces, aquí hay una diferencia en la estructura de la oración. ¿Cuál es? Que en estas tres utilizamos el did. Como en todas las preguntas, ¿verdad? Para preguntar sobre el pasado. Cuando utilizamos when, no necesitamos utilizar el did.
Y nosotros al utilizar el did, obviamente después va el sujeto y después va el verbo en infinitivo, lo que hemos dicho, ¿vale? En este caso no. En este caso cuando utilizamos who, no necesariamente nosotros tenemos que utilizar el did. No es necesariamente, no se utiliza. No se utiliza y se utiliza directamente el verbo en pasado. Este es un caso único, por así decirlo. ¿Por qué? Porque acá utilizamos siempre verbos en infinitivo. Repito, en otras palabras, en su forma natural, en su presente. ¿Sale? Aquí no. Aquí con el who utilizamos directamente la forma en pasado del verbo. Entonces, ¿cuál es la forma? Esta es la forma pasada. ¿Cuál es su forma, digamos, en infinitivo? Es el go, justamente. Pero ya aquí con el who utilizamos la forma en pasado. Y bueno, who went on vacation? Y entonces ahí hacemos la pregunta. Solamente el caso de who es que el verbo tiene que estar en pasado en la pregunta. En el resto no. En el resto utilizamos did, que no tiene un significado, repito, pero es un auxiliar que transforma el pasado, el verbo que tenemos más adelante, ¿vale? Y seguido aquí del sujeto, el mismo verbo y ya los complementos, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado un poquito claro. Voy a borrar esta parte. De todos modos vamos a ver todo esto que está acá. Estos eran solamente oraciones ejemplo, ¿vale? Entonces voy a borrar porque este espacio lo vamos a necesitar más adelante. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Ahora sí, ya tenemos realmente las preguntas que tenemos en la página 15. Ya dando ese contexto, nos vamos a ir directamente a lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí en ese lugar? Muy sencillo. Tenemos 7 preguntas, que en realidad son más, que en realidad son 11 preguntas, porque la 4, como les decía, tiene 2 preguntas, la 6 también tiene 2 preguntas, y vamos a hacer una pequeña historia, vamos a elaborar o crear una historia acerca de los ghosts, de un ghost, ¿sale? Esto es ghost. Nosotros tenemos que inventar cuál era su nombre, puede ser mujer u hombre, lo que sea, puede ser sí, mujer o hombre, no nos compliquemos, no nos vamos a poner perritos o el fantasma de un gatito o el fantasma de un perrito, de una tortuguita, no, mujer o hombre, ¿sale? Tenemos que inventar un nombre, tenemos que inventar a qué se dedicaba, dónde vivía, cómo falleció, cuándo falleció, quién fue la persona que le dio fin a su vida, por ejemplo, o si realmente fue una enfermedad, etc. Entonces vamos a armar una historia, ¿vale? ¿Cómo la vamos a armar? No tengan miedo. Las mismas preguntas les van a llevar a dar respuesta y eso va armando una pequeña story, ¿sale? Muy bien, empezamos con la primera. Tenemos aquí la primera pregunta que dice, what was her name? Primero, explicar algo muy sencillo. Nosotros siempre cuando iniciamos nos dan los primeros niveles de inglés, lo que yo les decía hace rato. Tenemos preguntas tan básicas como el what is your name, ¿verdad? What is your name? Eso todos lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si dijéramos what was your name? Acuérdense, si tenemos is, el is se utiliza generalmente para cosas del presente, generalmente. Ahora, pero digamos que su equivalente en pasado es el was, es era o estaba, ¿vale? Entonces, what was your name? ¿Cuál era tu nombre? Por ejemplo, en este caso estamos utilizando eso, what was her name? En este caso utilizaban his o her. ¿Por qué? Porque his se utiliza para hombre y her para mujer, ¿vale? ¿Pero qué significan? ¿Por qué están ahí? Muy sencillo. Estos son possessive adjectives o adjetivos posesivos, ¿vale? Ambos significan su. Nosotros en el español no tenemos, digamos, un su para cada género. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. His home is big. Y ahorita les explico, ¿vale? Her home is big. Tenemos aquí que si traducimos literalmente, que no es siempre bueno traducir tal cual, pero bueno, en este caso lo amerita, dice his home is big. Su casa es grande, ¿verdad? O está grande. Su casa es grande o está grande, ¿sale? ¿Sencillo? Su y su. Pero nosotros si decimos su casa es grande no sabemos si se refiere a la casa de un hombre o a la casa de una mujer.
¿Qué es lo que hacemos aquí? En el inglés tienen esto, his, que es su, pero de masculino, male. Y her es para femenino, su, de mujer. Eso no lo tenemos nosotros en nuestro idioma cuando hablamos o cuando escribimos. No tenemos un su de mujer ni un su de hombre. Y incluso en el inglés tienen un su de un animal o de una cosa. It's home is big. Cuando decimos it's home, it's sin apóstrofe, sin apóstrofe. Ya aquí cambia, no. Sin apóstrofe es it's, es su, pero ya su casa es grande. Si traducimos literalmente, todo es su, pero este es para una cosa o un animal. Yo entendería que sería su casa, pero la de un perrito, por ejemplo, ¿sale? No nos dice qué es, pero ya entendemos que el it's es para un animal, para una cosa, para lo que no es humano, ¿vale? Entonces su casa es grande, podría ser la de un perrito, ¿vale? Entonces, tenemos his, que es su de hombre, y her, su de mujer, ¿vale? Entonces aquí tenemos nosotros que inventar o definir primero si va a ser nuestro fantasma un hombre o una mujer, y después de ello saber cuál era su nombre. What was his name, si es de él, o her name, si es de ella, mujer, su de ella. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál era su nombre? Permítanme, borramos aquí rápido y ponemos, utilizamos lo mismo. Si es hombre decimos his name, obviamente was, porque era, his name was, que, no sé, ¿qué nombre se me ocurre? No sé, William, obviamente, me estoy sacando de la manga el nombre. His name, perdón, his name, se me olvidó el name, was, es más, no, me gustó más Snoopy, que es como nombre de perrito, pero bueno, his name was Snoopy, entonces, ¿ya vieron? Así, si es mujer es her name was y el nombre que le quieran poner. Muy bien, vamos con la segunda. Tenemos acá, dice, what did she do? Lo mismo, acá, esto ya lo sabemos que es para masculino y para femenino. What did she do? Do, como saben, es hacer. Pero en inglés cuando tú preguntas, es una pregunta muy famosa, hey, what do you do? Cuando tú te encuentras una persona que no ves desde hace tiempo, o una persona que apenas conoces y apenas estás empezando, digamos, a generar una amistad, pues te pregunta, hey, what do you do? ¿Qué haces, no? Si lo traduces así es ¿qué haces? ¿No? El caso de acá, do. Pongan atención a do y a do, que es hacer. Este es un auxiliar del presente simple como el did, pero no se enfocan en eso. Do, ¿qué haces? Y pues obviamente si nosotros lo traducimos literalmente, que nunca es lo mejor de traducir, pero en ocasiones para que se entienda y no quedan brechas, es bueno hacerlo. Entonces, si tú lo traduces, dices, pues ¿qué hago? Pues no, pues estoy hablando contigo. No, el do se refiere a qué te dedicas. En este caso, ¿qué te dedicabas? Porque acuérdense que el did es pasado. What did, si fue hombre, por ejemplo, entonces dice he, y ponemos qué era lo que hacía, qué se dedicaba. En este caso, generalmente vamos a utilizar el mismo verbo con que nos pregunta, do, live, die, y acá kill. Pero en este caso, no vamos a poner necesariamente qué se dedicaba, sino lo que era, que ahí describes mejor. Entonces, ¿qué se dedicaba? He was, él era, si fuera hombre, si ustedes decían que era mujer, bueno, she was, por ejemplo, a doctor, por decir algo, a carpenter, no sé, a teacher, ¿qué más? No sé, he was a firefighter, por ejemplo, etcétera. Cualquier ocupación que ustedes gusten, ¿vale? Ahí yo les doy un pequeño abanico de opciones. Si ustedes quieren poner otra cosa, le ponen otra cosa. Obviamente, el trabajo que realicen tiene que ser en inglés. No o si es un albañil, puedes poner bricklayer. Si era albañil, por ejemplo, brick. Híjole. Perdón por esto. A bricklayer. No sé, hay tantos oficios que podemos elegir demasiados. Bueno, pasamos a lo siguiente. Tenemos la siguiente pregunta, where. Acuérdense que where se pregunta para conocer el lugar.
Where did he live? Acuérdense que es live. Entonces, where did he live? Where? ¿En qué lugar? Entonces ponemos si es he o es she. Bueno, en este caso yo ya me decanté por he. He, utilizamos el verbo live. Obviamente, ya como estás afirmando un pasado, he lived in, no sé, ¿qué te digo? Jalapa, Córdoba, no sé, ustedes deciden. He lived in Córdoba. Pueden poner cualquier otra ciudad o un país, lo que ustedes gusten, ¿vale? Bueno, seguimos con la número 4. Dice, when did she or he die? Die es... Entonces, si ya me sigo con he, bueno, me voy a seguir. He, utilicemos die. Obviamente, tenemos la casualidad de que die es un verbo regular, nomás le agregamos de, porque ya tiene la e al final, lo mismo que le, a manera que quede ed. Entonces, es su pasado. He died when. Te pregunta en qué momento. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿O hace cuánto? ¿Cuándo? He died. ¿Cuándo? No sé. 3 months. Yo les voy a dar opciones, ¿vale? Siempre les doy opciones aquí. 3 months ago. 4 years ago. No sé. 2 weeks ago. Y ya se les queda a su criterio. Obviamente ponen una opción nada más. Yo les doy. No necesariamente tienen que poner 3 months. O sea, pueden poner 10 months, 1 month, 5 months, 1 year, 10 years, no sé, 1 week, puede ser 3 days, no sé, eso ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿sale? 3 days ago, no sé, ustedes deciden, ¿vale? Vamos con la siguiente, que es también parte de la 4, por eso puse doble 4. Y acuérdense, cuando utilizamos who, el verbo ya no vamos a utilizar el verbo como acá, en infinitivo, sino que ya ni vamos a utilizar el did. Utilizamos directamente y ni siquiera vamos a utilizar el sujeto. Fíjense qué cosas. Vamos a hacer un comparativo rápido. What, utilizar la de acá. What did he do? Y who killed him. Vean qué comparativo de dos preguntas que ahí tenemos, la 2 y esta 4 de abajo. Esta tiene auxiliar, sujeto y verbo, y así tiene que ser por lo general, pero fíjense la excepción que marca en la pregunta con who, que pregunta sobre identidad. Ya no tienes esto, y nomás tienes esto, pero ya en pasado, que es kill. Y obviamente tenemos el object pronoun. Los subject pronouns se utilizan generalmente después de los verbos, pero no vamos a entrar a eso ahorita, porque ya les expliqué ahorita los possessive adjectives, que esos son más de utilizarse. Es probable que los utilicemos más. Los object pronouns no los vamos a utilizar. No sé si los vean, creo que no los vamos a utilizar, creo que no recuerdo, pero me parece que no. Pero sí los van a ver después, pero no podría yo explicarlos porque es algo más complejo. Pero esto se utiliza, him es para hombre, ¿sale? Y her igual para mujer. Este es igual el object pronoun que el possessive adjective que enseñé ahorita hace rato. Pero bueno, ponemos acá, who killed him. Vas a poner quién y le hizo eso al fantasma, a la persona que era el fantasma. Entonces ponen así, a lion, por ejemplo, aquí ponen al principio qué fue lo que ocasionó que se muriera, o la persona o el animal, a lion, y ponemos igual el verbo en pasado, porque estamos afirmando. A lion, kill him. Kill him, si estamos viniendo hablando que es un fantasma hombre, ¿no? Si no es así, entonces utilizamos killed her, ¿vale? A lion kill him, yo voy a utilizar him porque ya me decanté por utilizar lo masculino. Entonces, tenemos aquí a lion, un león, ¿no? Puede ser a car crash. A car crash es un accidente automovilístico. A car crash, por ejemplo, esa es una opción. A car crash. O bien, también se puede utilizar, voy a borrar. Ustedes, si quieren anotar esas opciones en su libreta, anótenlas y pueden pausar y regresar el video, ¿sale? Entonces, yo por eso la estoy borrando, porque sé que tienen esa posibilidad de pausar y checar. O an illness.
Illness puede ser cáncer, que es una enfermedad, o otras cosas, que son muy desagradables de decirlas, pero bueno, les estoy dando opciones. Ahí les di 3 opciones, que son como que muy comunes. Bueno, sin meternos ya en negatividades, en cosas que no son tan bonitas, bueno, seguimos a la número 5, que pregunta, que esa la vamos acá escribir las respuestas, la vamos a poner acá. Number 5, permítanme. Ok. Luego tenemos número 5, where, pregunta, acuérdense, where para el lugar, la ocasión, de dónde sucedió algo. Where did people hear footsteps? Footsteps es esto, cuando ustedes han escuchado muchas historias de terror, que luego en la noche se oyen footsteps, lo que estoy haciendo yo ahorita. Esos son los footsteps, ¿vale? Lo que ustedes oyen. Obviamente ustedes no han escuchado eso, pero bueno, esos son footsteps. Bueno, no sé si los hayan escuchado, quiero pensar que no. Bueno, entonces, where did people hear footsteps? El lugar donde, where people hear footsteps. Where. Y pueden ustedes poner. People utilizan el mismo sujeto, y ya para responder ya no utilizan hear. Ya utilizan heard, que es el pasado. Acuérdense, utilizan el pasado para responder. People heard, ¿qué? Footsteps. ¿En dónde? Porque es lo que les pregunta. Footsteps, ¿dónde? No, in the kitchen, que es el lugar donde se hace la comida. No sé, in the living room, que es el lugar donde está el sofá, la televisión. ¿Dónde más? On the backyard, que es la parte trasera de la casa, el backyard. On the street, on the street. Ahí les doy opciones, ¿sale? ¿Qué será? ¿Dónde? En el baño, in the bathroom, etcétera. O sea, les doy las opciones para que ustedes tomen la que les guste. Bueno, eso es number 5. Number 6, tenemos number 6 y dice who. Acuérdense que who es para preguntar identidad y vuelve a repetirse lo mismo que acá. No utilizamos ni auxiliar. En la pregunta no se utiliza auxiliar, no se utiliza ni siquiera un sujeto, pero sí se utiliza un verbo, pero modificado ya al pasado. Entonces, who saw the ghost? Who saw, acuérdense que saw es el pasado de see, que es esto. Entonces, who saw the ghost? Preguntas who, ¿quién? Who saw the ghost? Entonces, pones aquí, no sé qué persona. Si dices que tú, I saw the ghost. ¿No? Si tú fuiste. Pero si no, pones, bueno, por ejemplo, my mom saw the ghost. Esa es otra opción. The ghost. ¿Qué otra opción puede ser? My brother saw the ghost. My, no sé, mis vecinos, por ejemplo, my neighbors. My neighbors saw the ghost. ¿Sale? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego acá tenemos con where. Where, acuérdense que pregunta sobre locación, lugar. Where was the ghost? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y pueden utilizar las opciones que están acá. ¿Sale? Estas también se pueden repetir en esta de acá. Bueno, y todo lo tenemos aquí. 7. What did they do? Acuérdense que do, ¿qué es? Ajá. Pero entonces este lo modifica al pasado. What did they do? En este caso sí se refiere a qué hicieron esas personas o ellos o esa persona que vio. No sé. Y pueden poner, si fue una persona, obviamente, si fue una persona que lo vio, entonces fue he, ¿no? He, él, ¿no? O si fue una mujer, she. O puedes poner my mom, si utilizaste a tu mamá o tu papá o te utilizaste a ti mismo, puedes ahí poner el sujeto. Repito, no los quiero hacer bolas. Si fuiste tú, dices I got scared. Es como que me asusté. I got frozen. Me congelé. I got, ¿qué será bueno? I got, no sé,
Bueno, si gritaste es I screamed, ya sin necesidad de utilizar el got. I screamed. Acuérdense que ya vimos screamed. I screamed. ¿Qué más? Me asusté, I got frozen, I screamed, and no sé. I ran away. I ran away. Run, acuérdense que es el pasado de run, que es esto. Y away, que vámonos. I ran away, o sea, me escapé, me fui. I ran away. Esas son varias opciones, ¿vale? Yo se las doy para que ustedes los utilicen. Bueno, y eso sería todo para elaborar. Con estas respuestas, estas mismas respuestas, una vez que hayas respondido las preguntas, elaboras el texto. Ya nada más las copias abajo las respuestas y ahí elaboraste una historia, ¿vale? Bueno, continuamos. This is the last part of this lesson. So, I want you to focus on these expressions. Quiero que se enfoquen, se focalicen a estas expresiones, que son las mismas que están en las preguntas, pero quiero que conozcan primero el sentido de cada una. Creo que muchas ya las entendemos. Primero tenemos que saber qué es get up. Get up es lo primero que te dice tu mamá o tu papá antes de irte a la escuela. Hey, get up, it's time, get up. ¿Sale? No necesita explicación. Get up at 5 o'clock. Esto es en punto. ¿Sale? Get up at 5 o'clock. Obviously, you don't get up at 6 o'clock. Maybe you get up at 6:30 or 7 o'clock. I don't know. Get up. ¿Vale? After that, go to school. Go to school. Now, visit your friends. I think we know what is visit your friends, right? So, go on vacation. Go on vacation. Go on vacation. After that, watch television or watch TV. Many people can say, algunos dicen watch TV. Es lo mismo, watch television, watch TV. Y la última, study English. English. Get up, no, get up, no. Get up. Suena más conversacional decir get up que decir get up. Digan, get up, go to school, visit your friends, go on vacation, vacation. Aquí la A suena como A y aquí también A. Go, y este no es go. Si lo dices go, se entiende, pero es mejor pronunciarlo go, o, ¿sale? Go on vacation, go on vacation, go on vacation, go on vacation, vacation, ¿vale? Watch TV or watch television and study English. English, ¿vale? English, vacation, study, visit, get up. Yes? Ok. Bueno, permíteme. Ok, bueno, es que he tenido problemas con el enfoque de la cámara, como ustedes se están dando cuenta, entonces traté de acercar un poquito más la cámara y estoy como que checando que se esté grabando bien y que no esté tan desenfocado. Bueno, entonces, continuamos. Estas expresiones las tenemos aquí. Ustedes las van a ver estas preguntas en la página número 26, page 26. And you are going to find these questions right here. You're going to answer es responder. You are going to answer these questions according to your own situation, to your own criteria. Vas a responderlo de acuerdo a tu propio criterio. Son preguntas personales que te hace el libro hacia ti. ¿Cómo las vas a responder? Por ejemplo, te pregunta, obviamente, si estás utilizando did, acuérdate, si te está preguntando en pasado, did you get up at 5 o'clock this morning? Did you get up at 6 o'clock this morning? Repito. Y tú vas, si fue así, pones, si te levantaste a esa hora, yes, I
porque hablas de ti, yes, I did. Ahora, si no fue así, ¿cómo le pones? No, I didn't. Si es no, va con didn't. Si es yes, va con did, ¿vale? Recuerden, ustedes responden con did siempre. Aquí los dos tienen did, nomás que acá es negativo, didn't y acá did, ¿vale? Recuerden siempre en una pregunta en inglés, responden con lo que les preguntan, ¿sale? Porque tenemos muchas situaciones y muchas reglas gramaticales con las cuales hacen preguntas. Si preguntan en presente perfecto con have you, respondes con have. Si es en presente simple la pregunta con do, respondes con do o don't. Entonces, no se confunden. El punto es que con lo que te preguntan respondes. Si es yes, yes I did. Si es no, no I didn't. Entonces, continuamos. Siguiente, did you go to school yesterday? Ya tú dices, no. Obviamente todos van a poner no I didn't. Obviamente no están yendo a la escuela. Bueno, yes, did you visit your friends on the weekend? Weekend es, ya tú pones, did you go on vacation last summer? Last es pasado, o sea, el pasado, last summer, el pasado. Did you watch television last night? Did you study English with Bounce Now? Bounce Now es el libro, es el nombre de los libros que llevamos, ¿sale? Bounce Now. Last year. A year comprises 365 days, which is equals 365 days equals a year. Yes, entonces eso es year, ¿vale? Okay, kids, so I think that's it for this week. So I have nothing else to add. See you later.